Ahora entonces vamos a darles la bienvenida, a invitarlos a este segmento que se llama Misión Medio Ambiente. Bien, como bien lo dice ahí, un segmento que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. A ver, el agua se contamina de muchas maneras, ¿no? También lo vamos a ver en un programa, pero eso causa enfermedades y estas enfermedades son bastante complicadas, algunas, otras. Eso es lo que queremos conversar hoy día con el doctor Milton Egaña. Bueno, el tema del agua y la descontaminación del agua es un tema tremendamente importante en medicina, porque cuando nosotros vemos a partir de fines del siglo XIX, durante todo el transcurso del siglo XX y lo que va del siglo XXI, vemos dentro de los avances que ha tenido la medicina, cuáles son las acciones que han impactado más significativamente en disminuir la mortalidad y particularmente la mortalidad infantil. Son dos acciones. ¿Ya? Una de ellas fue la incorporación de las vacunas. Ok, claro. Y en segundo lugar, la potabilización del agua potable. Ok. Y el manejo de las aguas en general, o sea, agua potable en los domicilios y el residuo de las aguas utilizadas en los domicilios, ¿Cómo manejarlos adecuadamente. Eso ha impactado en disminuir la mortalidad infantil, como dije, la mortalidad en general, mucho más que los mejores hospitales, mucho más que las mejores intervenciones quirúrgicas que se hagan, mucho más que las UTI, mucho más que los antibióticos, etcétera. O sea, todos los avances que ha tenido la medicina se quedan chicos en términos de volumen, de evitar muertes, que se ha logrado con estas dos cosas. La vacunación, por un lado, y el manejo adecuado y correcto de las aguas. Mira. Ahora, ¿por qué es esto? Porque las aguas contaminadas, ya sea porque no se han potabilizado, como nos pasa, por ejemplo, en muchos lugares que afortunadamente ya quedan menos, pero hace un tiempo gran parte de las zonas rurales de Chile y muchas ciudades no tenían consumo de aguas debidamente tratadas y posteriormente esa eliminación de esas aguas también contaminadas, porque la cantidad de gérmenes que podemos tener son muchos. Hay enfermedades que nosotros las clasificamos dentro de las infectocontagiosas que son tremendamente graves y si no matan a la persona pueden dejar secuelas. Han sido famosas en la historia de la humanidad, por ejemplo, las epidemias por cólera. Okay. Chile afortunadamente en este momento ya logró erradicar el cólera. Uno de los últimos lugares donde se erradicó el cólera fue en la zona, en la primera región. De ahí se hizo muy importante y famoso el doctor Juan Noé, cuyo hospital de Arica lleva su nombre, por la erradicación del cólera. El cólera producía unas diarreas impresionantes que a los niños los deshidrataba y los mataba. En muy poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo. En algún momento tuvimos de moda algunos brotes que tuvimos, incluso que nos afectó acá en San Antonio, de un pariente cercano, que es el Vibrio cólera, que es esta bacteria que aparece en los mares y particularmente contaminando los mariscos, los bivalvos. No sé si tú te recuerdas, los que tienen dos conchitas, como las almejas, las machas, los choritos. Y hace un par de años, acuérdate que hubo una gran campaña para que todos los alimentos extraídos del mar tenían que cocinarse, porque si no se producía la contaminación. También tenemos
algunos ya más conocidos que todavía lamentablemente están vigentes en nuestro país todavía, como es las distintas variedades de hepatitis, particularmente la hepatitis tipo A, que es la más frecuente, la hepatitis que la llamamos también hepatitis infecciosa, porque esa se transmite por alimentos que están regados, por ejemplo, con aguas servidas, o alimentos que están con agua no debidamente tratada. Lo mismo nos pasa con la salmonelosis, que también es producida por una bacteria que se llama la salmonela. Estas enfermedades se producen y se transmiten a través del agua y alimentos que están regados con agua servida. También aquí, y en forma indirecta, estas enfermedades, si una persona es portadora de estas enfermedades y no utiliza el agua para lavarse correctamente las manos y manipula alimentos, puede también estar transmitiendo esta enfermedad a través de los alimentos. Y yo diría que una bacteria que está bastante de moda últimamente, porque se ha demostrado el cómo influye en enfermedades como las úlceras gástricas, las úlceras duodenales, e incluso hay teorías que plantean la influencia que tiene en el cáncer gástrico. Es una bacteria que se conoce como el Helicobacter pylori, que es una bacteria que cuando una persona se hace una endoscopía, porque está con un problema digestivo, porque está con ardor al estómago y se está sospechando de una úlcera o algo que pasa en el estómago, el endoscopista, además de observar y ver cómo está el estómago y el duodeno, toma muestras para ver si hay presencia o no de esta bacteria. Y esta bacteria también se contrae y la persona se contamina a través de aguas que no están correctamente tratadas. Esta bacteria no produce, como vimos, como la hepatitis, como la salmonelosis, como el cólera que mencionamos delante, que producen cuadros muy intensos, muy graves, que llevan a graves diarrea y producen deshidrataciones que son las que llevan definitivamente a las personas a la muerte, pero sí son capaces de producir una inflamación crónica y permanente en el duodeno y en el estómago, que pueden producir, tal como te mencioné antes, lesiones como una úlcera gástrica, como una úlcera duodenal o incluso cáncer gástrico. Por lo tanto, cuando a un paciente, y esto es una cosa que se conoce en los últimos años, cuando a una persona se le diagnostica una úlcera y tiene presente esta bacteria, además del tratamiento habitual que se da para las úlceras, hay que tratarla con antibióticos por un plazo de más o menos unas 2 semanas para lograr erradicar definitivamente esta bacteria. También se ha visto aquí, algunos le echan la culpa a este Helicobacter pylori, también se ha postulado que pudieran ser la salmonela, pero cuando la salmonela se adquiere a través de aguas contaminadas, pero en una manera más crónica, con dosis más bajas, que no producen la salmonelosis ni la fiebre tifoidea, que son las formas más severas de presentación. Pero cuando hay una contaminación crónica, hay algunos estudios que han postulado que pueden ser los causantes de la formación de cálculos en la vesícula biliar. Al no funcionar adecuadamente la vesícula, al dañarse la vesícula por la presencia de estas bacterias, la vesícula no funciona bien y va formando lentamente estas piedras que se forman en la vesícula y que es una causa frecuente de intervenciones quirúrgicas en Chile. Por lo tanto, si tú te fijas a lo largo de la historia, las aguas contaminadas, ya sea contaminadas porque no se han potabilizado o porque se han contaminado posteriormente por acción del humano, producen estas graves enfermedades. Oye, yo creo que la gente de pronto no dimensiona. A ver, cuando hablamos del agua, como que nos imaginamos una casa sin agua, ¿no? Cuando uno dice, uy, qué terrible no tener agua.
pero nunca, no sé, fíjate tú que nunca, no sé, ese análisis de decir, mira, la verdad es que la buena utilización del agua cambió la vida, le cambió la vida y la salud a las personas, claro. Entonces, claro, es sumamente importante y nos damos cuenta que hoy día sigue siendo importante, entonces mayor aún la importancia de tomar conciencia de cómo tenemos que cuidar el agua. O sea, cuando tú, por ejemplo, preguntas, cada vez menos, pero a las personas octogenarias, nonagenarias, nuestras abuelas, que muchas de ellas tenían 12 hijos y, sí. Qué bárbaro. Y te dicen que se le murieron 4 o 5 y que se murieron guaguitas. Sí, y cuando tú empiezas a ver, bueno, ¿y por qué se murieron estas guaguas? No, que les dio una lipiria, le dio una diarrea y se murieron. O sea, estamos hablando de que en la primera mitad del siglo XX la mortalidad infantil era tremendamente alta y muchas guaguas se morían desnutridas, deshidratadas, porque precisamente no habían aguas correctamente tratadas. Claro. Entonces, eso te muestra la magnitud del tema, que no es un tema menor. En esa época era casi como normal que se te muriera un niño porque tuvo una diarrea muy severa. Obviamente que en el día de hoy eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. ¿Sabes qué? Alguien me comentaba, alguien trabajaba en salud, no recuerdo quién, me comentaba un poco, fíjate tú que creo que esta situación es bastante parecida, por ejemplo, a la que vivían las mujeres en Haití, porque me comentaba alguien que trabajaba con mujeres y con niños chiquititos, que como que ellas no se apegaban mucho a los niños hasta que ya no pasaban cierta etapa. Porque allá también, claro, dadas las condiciones en las que ellos viven allá, entonces también era muy factible que los niños no pasaran cierta edad, entonces era como normal de alguna manera lo que vivíamos nosotros tanto tiempo atrás, que se murieran los niños, ¿no? Bueno, Haití lamentablemente es el país más pobre de Latinoamérica. La expectativa de vida, que en Chile en este momento nosotros, las mujeres se están acercando a los 90 años y los hombres a los 80 y tantos años, en Haití anda por los 45 o 50 años. Oh, porque la mortalidad infantil es muy alta y precisamente porque la cantidad, el porcentaje de viviendas que tienen el agua no contaminada es bajo. Entonces eso determina que enfermedades que acá nosotros ya estamos prácticamente erradicando, claro, todavía están muy presentes allá. Ahora, hay muchos países de Latinoamérica que no tienen los estándares que tiene Chile. O sea, acá nosotros abrir la llave y uno puede tomar agua de la llave con toda confianza sabiendo que no se va a enfermar. Eso yo diría que no lo pueden decir todos los países del mundo. Claro. No lo pueden decir todos los países del mundo. Y además está la otra parte, el otro gran capítulo, porque ese es, como te decía, el tema del agua potable. Pero por otro lado está, bueno, ¿qué hago con las aguas contaminadas? Claro. Porque en una casa nosotros contaminamos agua y las eliminamos. Bueno, yo me acuerdo, te estoy hablando hasta hace poco, 20, 30 años atrás, las aguas del río Maipo eran pero tremendamente contaminadas, y yo me recuerdo cuando trabajaba en la Seremi de Salud, hicimos mediciones de la arena de la playa de Yoyeo, ¿ya? Y que por eso estaba prohibido bañarse ahí. La cantidad de bacterias fecales era altísima. Con el hecho de que ahora prácticamente todas las aguas de las ciudades grandes, los poblados grandes en Chile están siendo tratadas, y por lo tanto las aguas que se vierten al río, al Maipo, están siendo previamente tratadas. Ok, entonces ahí se baja obviamente supuesto, el nivel de la... Yo me acuerdo las últimas mediciones que hicimos después que se hayan implementado esto a través de la Seremi de Salud, mostraba que ya la cantidad de contaminación fecal del río Maipo era prácticamente nula. Entonces,
el cómo tú tratas esas aguas contaminadas también influye, porque tú en forma... ¿Qué ocurría ahí antes de que se hiciera todo este tratamiento de agua? Porque todo el agua del litoral en este momento se está haciendo algún tipo de tratamiento de esa agua. Puede haber si es o no la mejor tecnología, pero se está haciendo un tratamiento de agua. Porque antes... desde Santiago hasta San Antonio, todas las parcelas regaban las lechugas, los apios, con aguas tremendamente contaminadas. ¡Qué bárbaro! Porque estaban contaminadas con fecas. Alguien diría ahí las lechugas eran más gorditas, ¿no? Pero ese es un chiste. Pero se contaminaban las verduras, y si una persona consumía una lechuga de esos predios y no la lavaba adecuadamente, se contaminaba con enfermedades. Bueno, ahora afortunadamente en eso también había un tremendo avance. Oye, y en el campo, estos baños que habían antes, que eran baños... Los que estaban en las acequias, por ejemplo. Claro, y que eran como, no sé, eran hoyos nomás que habían, no eran... No, pero que esos no contaminaban tanto. ¿Ah, en serio? Porque ahí tú tenías una fosa séptica que por último se trataba con cal y después se tapaba y se sellaba. Ah, ya. Pero en el campo había muchos baños en que estaban instalados sobre una acequia, por la cual corría agua. Una que corría. Entonces caía ahí... Y se iba. Y se iba para allá, y más allá estaban regando. Más allá estaban regando. Entonces, afortunadamente, esas prácticas han ido disminuyendo en la medida que han aumentado los recursos, ha aumentado la tecnología, ha aumentado la cultura de las personas. Estamos todos más sensibilizados con respecto a eso. Pero desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas, el tema del agua contaminada con virus, con bacterias, es un problema importante, ¿no? Esto como una cuestión adicional a otras formas de contaminación que tú puedes tener en las aguas también. No, claro, hay otros muchas residuos, formas de contaminación. Pero estamos hablando de la contaminación biológica, claro, que ahí nosotros agrupamos todo este grupo de enfermedades. Claro, y cómo nos afectan, cómo nos han afectado a través de la historia y también lo que hemos logrado, ¿no? Gracias a Dios. Así es, así es. Es importantísimo entonces, también el uso del agua para lavar las manos. En toda esta pandemia que vivimos, un tema importantísimo era el lavado de las manos, ¿no? Claro, porque, nosotros en medicina infectocontagiosa hablamos del mecanismo ano-boca. ¿Ya? O sea, contaminaciones que salen por el ano de una persona, entran en la boca de otra persona y le transmite una enfermedad. Okay. Así de crudo. Así de crudo suena. Y el vector para eso, ¿ya? Porque nadie anda dándole beso en el ano a otro, pero sí las manos. Las manos. Ese es el vehículo. Okay. A través de una persona va al baño. Fíjate que hay estudios que se han hecho que muestran que una persona se hace un análisis de las manos previo a ir al baño, va al baño, por muy bien que use el papel confort, después cuando sale, y si no se lava las manos y tú le haces el análisis de las manos, te das cuenta que las manos están llenas de bacterias. ¿Ah, en serio? Sí. Entonces, si con esas manos tú después te vas a cocinar, uy, claro, transmiten la enfermedad. Y sobre todo si haces cosas crudas, ¿no? Claro, por lo tanto, de ahí la importancia del lavado de manos. Fíjate que a propósito que tú mencionaste el tema del coronavirus, con todo el impacto que tuvo, con toda la mortalidad que fue tremenda, que provocó en Chile y en muchos países, pronto ya nos vamos a estar olvidando de eso, pero el tema fue tremendo. Pero como especialmente en las primeras etapas de la pandemia, como la gente no tenía claridad en los mecanismos de transmisión de la enfermedad, en algún momento un capítulo muy importante tuvo el lavado de manos. Bueno, ¿en qué contribuyó eso y en qué se notó?
en que la cantidad de enfermedades infectocontagiosas por este mecanismo que te decía yo, la manito que pasa por abajo y después la mano que se mete en la boca de otros, disminuyeron pero drásticamente. Pero drásticamente. Bajaron las hepatitis, bajaron la salmonelosis y bajaron todas las enfermedades que se transmiten por este mecanismo. ¿Por qué? Porque todos nos lavábamos las manos con alcohol gel, con jabón, como fuera. Claro. Y es una evidencia... o sea, que comprueba y que respalda todo lo que se venía diciendo. Así que... Qué increíble, ¿eh? Ahí está claro el mecanismo de transmisión de esas enfermedades. Como lo dijiste tú, así de crudo es. Sí, claro. Oigan, bueno, la verdad es que este es un punto de vista más del cual nosotros podemos darnos cuenta de lo trascendental que es que cuidemos el recurso hídrico, ¿no? Finalmente uno puede decir, sí, es que se gasta tanto en la industria, qué sé yo. Es impresionante lo que se gasta. El otro día veía yo, no tiene nada que ver con esto, pero veía yo lo que se necesitaban, los litros de agua que se necesitaban para producir un jeans, por ejemplo, ¿no? Y era bárbaro. Para producir, no sé, la carne, bueno, y es bárbara la cantidad de agua que se necesita. Entonces, la verdad es que nosotros, si bien a lo mejor en esas cosas no podemos ahorrar, pero sí podemos entonces colaborar desde nuestras gotitas que ahorramos en nuestras casas, desde lo más simple, desde cómo regamos los jardines, desde cómo manipulamos, qué sé yo, el lavado de la loza. Hay tantas cosas. Entonces, claro, la gente dice, no, pero es que eso no suma. Es que cuando lo hacemos todo suma, ¿no? Cuando todos estamos en lo mismo, entonces finalmente sí suma. Y ahí también entonces, bueno, cuando uno ve eso y dice, un jeans, por Dios, entonces cuesta tantos litros de agua hacerlo, qué increíble. Entonces también nos damos cuenta de la importancia del reciclado, de esto de... Fíjate tú que no es propaganda para París, pero mi mamá me dijo, oye, Jimé, aquí recogen la ropa en París, no sé qué, porque ellos... Te reciben ropa usada y hacen unas cosas para ¿cómo se llama? Para que las casas... Aislamiento para casas. Entonces uno dice, bueno, hay que ver de qué manera ayudamos al planeta y entonces ser más conscientes, ¿no? Y con el agua hay que cuidarla, no solamente porque la necesitamos en lo cotidiano, sino porque si no tenemos agua nos volvemos a enfermar. Sí. Y estas cosas, la verdad es que sería ir para atrás, ¿no? De eso se trata. A propósito, y quiero reforzar lo que tú mencionaste con una fábula, el tema de que cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Cuentan de que se está produciendo un incendio en el bosque y todos los animales arrancando despavoridos para salvarse. Ya había un colibrí que... venía con el piquito con agua que iba a buscar al lago y se cruzaba con los que iban corriendo. Con todos los que iban corriendo. Y más de alguno comentó, el oso le dijo al león, oye, el pájaro, tonto, ¿cómo se le ocurre? Si estamos arrancando, el incendio es para el otro lado. Y el pajarito iba y volvía, Hasta que uno de los animales le pregunta, oye, pájaro tonto, ¿qué estás haciendo? Le decía, si el incendio es para allá. No le decía. Y él iba con el agüita en su pico y decía, yo estoy haciendo mi parte. Ay, qué lindo. O sea... de eso se trata la vida. De eso se trata. O sea, por muy insignificante, por muy pequeño que sea el aporte, sumado al aporte de muchos otros, obviamente que eso te permite lograr un resultado, ¿eh? Porque nosotros vamos a salvar el planeta cuando todas las personas, así como tú estás empeñada en esta campaña, todas las personas sientan la misma motivación, ¿eh? Claro. Solamente en ese momento tú vas a lograr que efectivamente se produzca el cambio y que como sociedad tengamos una evolución de conciencia. Porque aquí no basta con que algunos locos por ahí tengan un nivel de conciencia superior que les permite darse cuenta que nosotros formamos parte de un todo, que no somos solamente yo y yo y yo, sino que interactúo con otro, interactúo con un medio ambiente. Y los impactos. Y como sostienen algunas personas de que cuando hablan de Gaia y dicen y ven a la Tierra como un solo órgano, como uno solo, y que todos formamos parte de eso. Bueno, mientras no todos lleguemos a ese nivel de conciencia, va a ser más difícil que se produzcan los cambios. Claro.
ahí estamos complicados. Bueno, Dios quiera que cada vez haya más personas. Yo siento que este es un momento así como de despertar, ¿eh? Que hay muchas más personas conscientes, que están entendiendo, que están además abriéndose a esas posibilidades, a ver estas cosas que de pronto tú le dices, sí, es que es un ser vivo, y entonces, claro, hay muchas personas que no lo entienden, pero está bien, no están en el momento, pero quizás en un año sí lo van a entender, y yo creo que hoy día hay muchas personas que lo están entendiendo, y bueno, y estamos apostando a eso, ¿no? A que ojalá a 1, a 2, a 3, a 5 personas, a 10 les resuene algo, y digan, bueno, yo voy a hacer mi parte, claro. Así como el colibrí, yo entonces en mi casa voy a cambiar 2 hábitos que tengo malos. Y así empezamos, ¿no? Y entonces voy a aprovechar ese pedacito de tierra que tengo y voy a sembrar unas lechugas y unas papitas. Qué sé yo, no sé. Hoy día ni siquiera se necesita tener tierra. Hay tantas formas de hacerlo. Hasta en un departamento se puede hacer si uno quiere. Y que tiene que ver también con todo esto de quizás estar preparándose, ¿verdad? Que ojalá nunca falte, pero y si falta, entonces nosotros tenemos papitas, lechugas y empezamos también, podemos compartir si alguien no tiene. En fin, de eso se trata. 1.000.000 de gracias, Milton, por habernos hablado de este tema tan importante. Eso fue Misión Medio Ambiente, un segmento que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional, del Consejo Regional. ¿Te queda tiempo? ¿Forma parte del Gobierno Regional el CORE? También. Si el CORE forma parte del Gobierno Regional.